Es la 1:00 en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias. A través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Codelco informó que desde el lunes está paralizada la fundición Ventanas. Todo esto ante anuncios y exigencias, a veces abusivas de algunos, respecto de la intervención de la empresa estatal en Quintero y Puchuncaví. Histórica reunión de la Federación de Trabajadores del Cobre con los sindicatos ahí en la costa de Valparaíso. Hay información respecto de beneficios que han ido modificándose en la zona del Distrito Norte para las divisiones Chuquicamata, Ministro Ales, también Gabriela Mistral y El Ábora. Tenemos actualización con comunicados de los sindicatos del norte del país. El gobierno se anota un triunfo con 80 votos a favor. Se aprueba la idea de legislar y algunos artículos en particular de la reforma tributaria. La oposición salió a decir que aquí los únicos que ganan son los más ricos y millonarios de Chile. Me quieren acusar por hacer mi trabajo. Así se defendió hoy la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ante la idea del Partido Socialista de insistir con la acusación constitucional. Eso sí, se ha retrasado la presentación del libelo porque no hay mucho apoyo en el Frente Amplio. Y un 19% de avance apenas tienen las obras para la zona que se destinará en el Parque Cerrillos para la COP25. Hoy hubo reconocimiento del lugar por el Ministerio de Obras Públicas. Y el cobre sencillamente no repunta. La cotización internacional está a la baja en cuarta jornada en la Bolsa de Metales de Londres. Todos los materiales y materias primas están en la incertidumbre por la guerra comercial China-Estados Unidos. Es un honor, espero seguir dirigiendo a la U, dijo Hernán Caputo. Hoy salió a comentar la ratificación del directorio de Azul Azul en medio de todo este clima de delincuencia que vivió su gerente general. Por ahora también se espera que se ratifique por parte de la Intendencia que se juega el palestino Colo-Colo en la cisterna pese a la oposición del municipio. 1:00, 3 minutos. Conéctate con la Federación en el WhatsApp más 569 56 029 721 y nuestra página web ftc.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de 22 de agosto de FTC Noticias. Estamos con las informaciones en desarrollo, con muchas de ellas también cruzándose y avanzando en esta jornada informativa y, como siempre, nuestra mirada editorial obrera, sindical, laboral. Nuestras aplicaciones, nuestra columna vertebral en este proceso de digitalización, www.ftc.cl, Mundo Sindical, radiosenvido.cl y también nuestras plataformas más 569-560-29721, más 569-560-29721, el WhatsApp de la FTC Noticias, también FT Cobre en YouTube, Federación del Cobre en Instagram, Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook, donde ya estamos transmitiendo en vivo y en directo, y @fed-trap-cobre, donde siempre ya tenemos más de 2.800 seguidores en Twitter y tenemos conversaciones, diálogos y también énfasis, y agradecemos también distintas organizaciones sindicales, sociales que se suman a esta plataforma y en definitiva nuestras redes sociales para estar más conectados con la realidad, con las organizaciones, con el Chile vivo y el Chile que también está exigiendo principios, convicciones de igualdad y de derechos sindicales, laborales, derechos humanos, principalmente en nuestro territorio nacional. De esta manera comenzamos esta edición de FTC Noticias este 22 de agosto. Bienvenidos. 1:00, 5 minutos. FTC Noticias. Toda la información ahora.
Bueno, vamos a abordar reuniones fundamentales que se están desarrollando en la Fundición Ventanas, en la División Ventanas, todo esto justo cuando Codelco ha informado desde ayer por la tarde que está absolutamente paralizada por reparaciones, refacciones, mantenimiento, la fundición ahí en la costa de Quintero y Puchuncaví. Por lo tanto, nadie puede apuntar, como ha exigido y se ha planteado por algunos parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, del Senado, también algunos parlamentarios de la Cámara de Diputados, que la estatal podría estar contribuyendo al fenómeno o a la sensación de contaminación que están teniendo los habitantes ahí de la costa norte de la región de Valparaíso. Todo esto cuando se cumple un año exactamente de la contaminación, de la intoxicación de niños, madres, jóvenes ahí en la zona, recordemos, y que hasta ahora la indicación de la Fiscalía es el mal uso, el mal tratamiento que hubo de hidrocarburos en la Empresa Nacional del Petróleo, principalmente el denominado petróleo empobrecido iraní, que se trasladó desde Talcahuano hasta Curicó, hasta Quintero, vía también la costa de Curicó en algún minuto, y que generó una afectación ya conocida, pero aún indagada de materia penal por el Ministerio Público, por informes de la Policía de Investigaciones. Hubo hasta intoxicados ahí, detectives al respecto. Bueno, se ha desarrollado, en definitiva, esta comunicación oficial, ha sido también parte de las informaciones que están en las agencias internacionales que tienen que ver con la cotización del precio del cobre, y en definitiva con esto se despeja esta suerte de mitología que se empiezan a crear en contra de las empresas públicas, y donde además los sindicatos han tenido una ferviente y real fiscalización de las condiciones. Y eso es lo que nosotros colocamos como énfasis de esta edición informativa. Esto porque hoy la directiva, el comité ejecutivo de nuestra Federación de Trabajadores del Cobre, encabezado por Juan Holguín Pérez, también por Daniel Díaz, el vicepresidente, y el secretario general Sergio Morales, han estado conversando con los sindicatos de la Fundición Ventanas, el sindicato Turnados, también el sindicato de la división respectivamente, y eso va a dar cuenta de una conversación que vamos a tener mañana nosotros en terreno, como parte de nuestro trabajo también en las zonas, en las divisiones de la Corporación Nacional del Cobre, en este caso de Ventanas. Estuvimos la semana pasada en Chuquicamata en la inauguración de las operaciones subterráneas, vamos a estar en Teniente, vamos a ir a Andina, vamos a estar en Salvador, y mañana nos toca Ventanas. Hacemos ese anuncio para poder masticar, revisar, poder conversar, debatir de los énfasis que se han planteado. Hay mucha preocupación también respecto de los planes de egreso, de la salud de los trabajadores que terminan su vida útil ahí en la fundición, en la división Ventanas, y eso también queremos conversar con sus dirigentes, con sus representantes, pero hoy se destaca esta reunión. Por la parte norte hay que decir que ha habido mucha preocupación por parte de los trabajadores de los sindicatos Radomiro Tomic, principalmente el sindicato de trabajadores RT, producto de una comunicación que entregó Patricia Díaz, supervisora de la gestión de salud, dando cuenta de una situación algo compleja, dicen algunos, porque se ha informado que desde el 1 de agosto y desde el 14 de agosto en la totalidad de las divisiones, estamos hablando de Gabriela Mistral, Radomiro Tomic, vicepresidencia, el ABRE y ministro Ales, no va a haber convenio para la atención de urgencia y prestaciones ambulatorias. De esta manera entonces comienza un cobro de un copago que no estaba dentro de las ideas o de las señalizaciones. De esta manera, dice la comunicación oficial del Sindicato de Trabajadores Radomiro Tomic, nos enteramos a través de una funcionaria que desde el 1 de agosto se había eliminado la atención de los convenios en Gabriela Mistral, en Radomiro Tomic, en Vicepresidencia Proyectos y en la minera El Abra, también el ministro Ales. Posteriormente, a ese respecto, este 12 de agosto le hemos planteado la situación a la administración y se está generando esta situación para los trabajadores, también para sus cargas, sus familias, evidentemente, y se indicó que serían las gestiones necesarias para buscar alguna vía y poder continuar con los servicios que ofrecía este hospital. En la modalidad de una vez que se concurría por una atención ya sea de urgencia o ambulatoria, solo se firmaba un documento de descuento o se llevaban bonos de atención. En la eventualidad de que esto no se pueda continuar como división, este convenio, se va a tratar de realizar un convenio como sindicato con este hospital, de la misma manera que hay convenios con las clínicas de la ciudad, como Elqui, Atacama, El Loa, etcétera. Sabemos la importancia para ustedes y principalmente para quienes viven con sus familias en la ciudad de Calama de tener acceso a atenderse en el hospital,
Por lo que pronto que tengamos noticias, se las vamos a informar, ha dicho el directorio. Novedades en definitiva de reuniones y que también se enmarcan, por ejemplo, la reunión mensual que se ha desarrollado por parte del Consejo Directivo Nacional, los 15 consejeros encabezados por el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín, en el día de ayer, donde se ha materializado y se ha informado de las gestiones que ha habido ante el legislativo, también conversaciones con el gobierno, con el ministro de Minería, el Ministerio de Minería, su nuevo subsecretario también, Ricardo Irarrázaval, y gestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de la Federación de Trabajadores del Cobre de querer participar en las distintas instancias internacionales, APEC, como también la COP25, algunas de las situaciones que se está analizando, que se están abordando y que son parte también de las materias propias de una organización que quiere reflotar su importancia para el país, pero además colocar temas y debates nacionales, debates transversales, en vista también de las discusiones del modelo de país, del modelo de desarrollo que queremos como nación, como chilenos y chilenas, y evidentemente con el impacto también migratorio que se está viviendo en nuestro país en las últimas décadas y especialmente en los últimos años. 1:00 p.m, 11 minutos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Bueno, en economía, evidentemente hoy la información más destacada es esta aprobación por 80 votos y algo de un poco más de 60 que se ha rechazado, pero en definitiva por esta mayoría relativa en la Cámara de Diputados, en la sala de la Cámara de Diputados, la idea de legislar de el proyecto de reforma tributaria o de modernización tributaria, como le gusta señalar al gobierno. Bueno, esa información terminó en un amplio respaldo para el Ejecutivo, un triunfo para cerrar la semana en materia legislativa, pese a los reparos que hay desde el mundo de la oposición, también algunas dudas que existen, por ejemplo, en la aplicación de impuestos a las nuevas plataformas digitales. Las pymes también y las pequeñas y medianas empresas de distintos rubros han solicitado que las empresas transnacionales de tecnología, estamos hablando del streaming de televisión y cine, Netflix, para que usted lo entienda, la compra de productos culturales o de otros productos, Amazon y también AliExpress, por ejemplo, y así es más, todo lo que significa el denominado comercio electrónico, el e-commerce, tenga alguna imposición tributaria producto de que la competencia para muchas pequeñas y medianas empresas se ha señalado como desleal. ¿Por qué? Porque claro, con todos los tributos, con toda la carga tributaria laboral también que tiene nuestro país, esas empresas al no pagar ningún tributo en Chile terminan ofreciendo productos más baratos. Usted como consumidor quizás no lo entiende, no lo ve, cree que es parte de la lógica comercial, pero esto en otros países existe, que se le imponga un tributo a estas plataformas. Y eso va a ser vía el impuesto al valor agregado, el IVA, el que pagamos en cada uno de los productos que compramos en nuestro país. Bueno, hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha salido a plantear y a explicar esta situación, pero valorando evidentemente lo que ha sido esta aprobación de la idea de legislar de la reforma tributaria en la sala de la Cámara de Diputados. Y eso es porque las propias pymes nos han pedido que esto, fue una indicación del gobierno, que esto sea un IVA y no un impuesto único. En parte, en general, lo que está exento de IVA es el servicio de transporte de pasajeros. Eso es lo que está exento de IVA. ¿Es una rebaja o una exención? Es una exención parcial del IVA construcción, es un crédito IVA construcción. Bueno, de esta manera entonces son 80 votos a favor, 60 en contra, una abstención, y así se aprobó la reintegración del sistema tributario, considerado como el corazón de la reforma, un mecanismo que permite que los impuestos que fueron pagados por los socios de las empresas sean reconocidos en su totalidad como crédito al momento de pagar el impuesto personal, lo cual ha sido ampliamente resistido por la oposición. Pero hay que decir que, aunque la Democracia Cristiana de manera oficial como partido apoyó la reforma tributaria del gobierno, sí hubo 4 parlamentarios que rechazaron esto, que fueron Raúl Soto, Mario Venegas, Víctor Torres y Manuel Antonio Mata, mientras que Miguel Calisto se abstuvo. Así de esta manera se hacen impuestos a servicios digitales como Netflix o Spotify, como yo les planteaba, y también esta rebaja de impuestos a inmobiliarias que construyan viviendas
de hasta 3.000 UF, las dos explicaciones que estábamos escuchando del ministro Larraín. Así, desde la UDI, desde de uno de los partidos que más impulsó la reforma tributaria, el diputado Patricio Melero valoró esta aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados. Va a ayudar y va a reimpulsar el crecimiento económico del país y el empleo, que es un factor que hay que seguirlo trabajando en el Senado en su segunda etapa. Ahora, los aspectos clave que se han aprobado, la integración por una parte, que era materia de discusión, y segundo también el impuesto a aplicaciones que funcionan en nuestro país como Spotify o Netflix, que también van a comenzar a regir. Sí, ahí lo que se hizo es que no se le aplicó un impuesto a los servicios digitales, sino que van a pagar IVA, como pagan todos los chilenos en todas las cosas que tenemos que comprar. De manera tal que lo que se hace es que se iguala la cancha. ¿Por qué no va a pagar IVA Netflix o Spotify y sí va a pagar BTR o el canal del fútbol u otros que tienen plataformas digitales en el país? De manera tal de que yo creo que eso equiparó la cancha y queda un sistema que es justo. Pero en lo fundamental vamos a tener un sistema moderno, tributario, de acuerdo a las necesidades que el país tiene. Bueno, también desde Renovación Nacional, con el amplio apoyo de sus parlamentarios, se valoraba esto en voz del presidente de la bancada, el líder de los diputados de RN, Alejandro Santana. Creo que hoy día se ha dado una señal republicana en la idea de que Chile necesita modernizar su sistema tributario, que necesita generar los incentivos correspondientes, y mayoritariamente los articulados fueron aprobados, salvo algunas excepciones, pero creo que el paso que ha tenido aquí en la Cámara de Diputados era el paso que esperábamos, y ahora en el Senado reafirmar lo bueno. Seguramente van a haber algunas propuestas distintas, pero creo que el corazón del proyecto tiene una mayoría en el Congreso, y eso es una buena noticia sin duda, no solamente para los emprendedores, sino que una buena noticia para los chilenos. ¿De qué se trata esta reintegración? En definitiva, como decía, este reconocimiento de los impuestos que para muchos en materia de los grandes empresarios, de los multimillonarios del país, significa que ellos van a invertir en más empleo, más trabajo. Esa es la explicación desde el oficialismo, desde los partidos de derecha. Bueno, desde la izquierda, y especialmente quien presidía la Comisión de Hacienda, el diputado comunista Daniel Núñez, aquí sencillamente se retrocedió en materia de igualdad económica en el país. Es que esto, lo que ocurrió hoy día, es un retroceso para Chile. Yo no sé qué persona en su sano juicio puede considerar que ampliar en 36 países que ahora ya no son considerados paraísos fiscales es un avance en materia de combate a la evasión y a la ilusión. Hasta la propia OCDE ha dicho en todos los lenguajes que hay que combatir los paraísos fiscales, y lo que hace este gobierno es poner una norma que permite efectivamente la restricción. Por lo tanto, acá no se lo hemos perdido en una batalla tan importante como es que se rebajó en $800 millones a los más ricos. Por lo tanto, en Chile crece la desigualdad, sino que también en normas básicas de combate a la ilusión. Lo que yo quiero decir también, y quiero ser justo en esto, yo hice una crítica política en el día de ayer a lo que está haciendo el presidente de la Democracia Cristiana, pero quiero destacar que 5 diputados de ese partido votaron contra la integración. Y yo creo que eso es un gesto de enorme valor político, porque eso es la señal que la oposición necesita para poder rearticularse, demostrar que tenemos principios, que luchamos por la equidad, que entendemos que los impuestos tienen que ser progresivos, que tienen que ayudar a combatir la desigualdad, y yo me quedo con ese mensaje, aunque obviamente al final acá se impuso el interés de Piñera, se impuso el interés de los súper ricos, y hoy día tenemos un país que es más desigual gracias a esta ley. Palabras de Daniel Núñez. Y desde el Frente Amplio fue Giorgio Jackson, también integrante de la Comisión de Hacienda, quien así criticaba y esperaba que en el Senado, donde también hay una cantidad de senadores demócratas cristianos que no son del mismo signo que el que espera el gobierno, que no son del alma de la DC más conservadora, como dicen algunos, se opongan a algunos de estos detalles que tiene el proyecto del gobierno. A ver, el día de hoy celebra la CPC, el día de hoy celebra la SOFOFA, el día de hoy celebran todas y todos quienes tienen más de 6 millones de pesos mensuales como ingreso de la renta del capital, como ingreso por dividendos de empresas, porque van a recibir un beneficio tributario promedio, según el informe del gobierno, de cerca de 7 millones de pesos anuales. Estamos hablando de una reforma que nadie nos pudo contestar. Lo preguntamos todo el día de ayer. ¿Por qué en el Chile desigual de hoy va a hacer sentido que los Luxich, los Piñera, los Polman, los Angelini, los Mate paguen menos impuestos de lo que pagan hoy? Nosotros creemos que eso no tiene sentido, que independiente de algunos puntos que nosotros hayamos aprobado en lo particular,
la reforma en sí como un conjunto y el corazón de la reforma es lo que vamos a seguir tratando de comunicar en todas partes, que es regresivo y perjudicial para nuestra sociedad, y por lo tanto esperamos que en el Senado puedan seguir resistiéndose a algunos de estos cambios que pueden generar tanto perjuicio para la recaudación fiscal y por lo tanto para las políticas sociales que desde todos los sectores en la ley de presupuesto van a estar alegando. Bueno, palabras que ya tomaron algún asidero en, por ejemplo, el senador Francisco Buenchumilla, quien se habla que tiene un alma un poco más progresista, más de izquierda de la propia democracia cristiana, acusando que la DC ha pasado la línea roja, porque para Buenchumilla significa que no se da a entender a la opinión pública, en el lenguaje simple, que la DC está en contra del gobierno que está en la oposición, sino que con esto, sencillamente, a juicio de Buenchumilla, la DC se suma como partido casi de gobierno. Bueno, son debates políticos que están ahí presentes. En otras materias económicas, la cotización del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres hoy marcó una cuarta jornada con cifras negativas. La información de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, señala que la materia prima o commodity se transó en menos 0,5%, llegando a $2.571 la libra. Así, la mensualidad llega a $2.593 y la anualidad queda en 2.762 con menos 9,67 respecto al 2018. El cobre y los otros metales industriales cayeron después de que Estados Unidos y China intercambiaron amenazas en su disputa comercial y el yuan se desplomó hasta un mínimo de 11 años en un mínimo de 11 años frente al dólar, su precio, en su cotización, porque en definitiva las monedas tienen que ver con el peso de cada economía. Así las cosas, que los inversores temen que la guerra comercial mine el crecimiento económico y el uso de metales, y el yuan depreciado encarece los metales basados en dólares para los compradores chinos, porque es el país con mayor consumo mundial de materias y metales industriales. Hasta el mediodía en Europa los precios del cobre en referencial estaban en caída y terminaron con este menos 0,5, justo cuando, por ejemplo, también en materia comercial, en materia medioambiental, se habla de las indicaciones de los compromisos que vaya a tener el mundo con el planeta, en vista también de estas producciones y en definitiva cómo crece el mundo en referencia a eso. Y es donde, recordemos, nosotros como país tomamos la posta que dejó Brasil para hacer la COP25, esta reunión que, recordemos, alberga a gran parte de los países en Naciones Unidas para hablar de acuerdos que signifiquen frenar o por lo menos combatir el cambio climático. Pero hoy se ha reconocido por obras públicas que el Parque Bicentenario recién tiene un 19% de avance en las obras y que estas se extienden hace un mes y medio, pero que deben estar listas para mediados de noviembre. Así lo dijo el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, junto con el gerente general de esta cita, Cristian Varela, donde hay 50 hectáreas que se van a instalar con carpas para exposiciones y conferencias, y se van a además instalar 150 árboles como robles y castaños. Así se va a medir la huella de carbono de estas obras para compensarlas, también se ha planteado. Y así explicaba el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, estos avances, para muchos aún escasos, ya que recién a fines de noviembre deben estar listas las obras del Parque Bicentenario y muchos dicen quizás no nos alcance en vista de lo apresurado que tomó tener la posta luego que Brasil desechara hacer la COP25 este año. Porque se va a hacer todo un trabajo en el parque, por ejemplo, hay más de 10 hectáreas de paisajismo que va a quedar como un apoyo, digamos, a la comunidad que ocupa este lugar en Santiago, todo lo que son los accesos, las esculturas, son esculturas monumentales, hay 3 que se han sido escogidas por concurso público que se quedan en el parque, así que la mayoría de estas obras después van a tener un beneficio permanente. Y ya, como le digo, ya entregamos una primera etapa, tenemos un plazo total de 5 meses, esto tenemos que entregarlo a mediados del mes de noviembre y la reunión propiamente tal es a principios del mes de diciembre, así que vamos bien, insisto, esto es un desafío enorme, en 5 meses, recordemos que Chile no era quien iba a hacer esta reunión, esto se iba a hacer en Brasil declinó hacerlo, le tocó a Chile y Chile ha tomado por instrucciones del presidente, quien tiene mucho interés en que esto se desarrolle en Chile y que además seamos un gran aporte en materia de cambio climático. Un desafío grande poder estar a la altura de poder recibir una reunión de esta magnitud.
Palabras entonces del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, diciendo que estas obras van a estar en definitiva. Y se ha confirmado ya, como le decíamos el día de ayer, que el Servicio de Evaluación Ambiental va a ir a la Corte Suprema invocando el voto disidente por el fallo ambiental que, recordemos, prohibió las tronaduras en mina invierno. También la empresa ha tomado la decisión en definitiva de ir, pero citando a un directorio para zanjar los pasos a seguir, aunque se había anunciado por la tarde de ayer de que iban a paralizar las obras definitivamente para noviembre del 2019. Así veremos las cosas, cómo se avanza esto y más, justo cuando, recordemos, la crisis, o más bien para muchos esta necesaria imposición de distintas reglas y normas ambientales está determinando las inversiones, pero para muchos también está dificultando la manera de hacer minería, dicen especialmente desde el mundo empresarial. Otros han aclarado que hay que acostumbrarse, que aquí así están las cosas y el tema medioambiental va a ser sí o sí una exigencia de futuro y una exigencia de presente, dicen muchas personas. Una de la tarde, 25 minutos. Bueno, la información política que ha estado marcando la semana, verdadera crisis y polémica que ha tenido el Partido Socialista con el gobierno, pero ayer, al no tener tanto peso específico el Partido Socialista frente a la oposición para poder hoy día presentar la acusación constitucional, se ha retrasado de una u otra medida. El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, ha planteado que no puede estar el gobierno dependiendo del Congreso para entrar los subsecretarios y los asesores a cada una de las comisiones de trabajo y los distintos temas que hay, que el país está por delante, pero otros han planteado que la falta de respeto, el error político, el matonaje con el que se ha actuado desde la moneda, sencillamente no se puede dejar pasar. Pero hasta ahora lo que está en materia de hechos es que el Partido Socialista retrasó esta presentación de la acusación constitucional y hoy, en una actividad que tenía que ver con niños con capacidades diferentes en La Reina, nuevamente salió a abordar este tema la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a quien se le quiere acusar constitucionalmente por el Partido Socialista, quien además abordó esta materia, pero además así dijo que el Instituto Nacional y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, deben ordenar el cronograma para recuperar las clases perdidas producto de todos los hechos que hemos vivido en esta semana y en las semanas anteriores de violencia en el principal liceo de la educación pública, el más antiguo de nuestro país, con más de 204 años de historia. Vuelvo a decir, hace 4 meses fue la primera vez que anunciaron esta acusación, que no tiene ningún fundamento jurídico y básicamente me quieren acusar por hacer mi pega o por hacer mi trabajo. Bueno, ese es un trabajo que dirige muy internamente cada sostenedor con cada liceo que pueda estar perdiendo clase. Todo el trabajo de recuperación de clase o de reprogramación es interno a las comunidades educativas y, por supuesto, de los sostenedores. A nosotros nos interesa, y lo hemos hecho desde el comienzo, no solamente con los hechos de violencia, sino también cuando estuvieron paralizadas las clases, es que las clases se recuperen, que los niños y los jóvenes no se atrasen en su aprendizaje y, por supuesto, también de seguir velando y impulsando que cada sostenedor y que cada equipo directivo tome las medidas para erradicar la violencia de los colegios. Bueno, y en esa línea hay que señalar que en Quilpué hubo una situación de amenazas, también supuestamente en redes sociales unos jóvenes amenazaron a una de las directivas del colegio Aconcagua, eso ha generado expectación y mucha alarma durante la mañana y ahí están las cosas nuevamente sintonizadas un poco con lo ocurrido en Puerto Montt. Y en otra materia de organizaciones sociales, organizaciones gremiales, los médicos de zona siguen movilizados, están reclamando al Ministerio de Salud, en definitiva, por qué no se han incrementado el número de becas, mientras que el ministro de la cartera, Jaime Mañalich, en su tono, en su forma, en su ironía, dicen muchos, que ese es políticamente no muy respetable, ha señalado que esto es culpa de las universidades, que llegan y ofrecen becas respecto de especializaciones para poder después ser médicos de zona, que significa también una bonificación en sus remuneraciones en el sistema público, pero luego no se pueden cumplir. Bueno, en ese debate es que nuevamente el Colegio Médico le ha insistido y ha realizado movilizaciones y una marcha en estas jornadas hasta el frente del Ministerio de Salud. Han advertido que existen más de 900 postulantes a especialidades, 200 más de los que hubo el año pasado, una expansión que no ha sido planificada por el MinSal y tampoco en coordinación con las universidades. Veremos si en definitiva eso se subsana. ¿Por qué? Porque los especialistas es lo que más requiere la salud pública en regiones.
en el norte, en el centro y en el sur, y para qué hablar de la zona austral del país, es lo que más se requiere, especialistas, no solamente médicos generales. 1:00 PM, 29 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Claro, Radio FTC Noticias también en su señal audiovisual, y ahora tomamos contacto telefónico con el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, Sergio Morales Silva, quien está ahí en la división y fundición Ventanas, luego de estas reuniones de trabajo que se han desarrollado y además donde, lo hemos enfatizado desde el principio y con el titular en nuestro noticiero, Codelco tiene paralizado, pero por semana de mantención, la fundición. Por lo tanto, a un año de lo ocurrido en Quintero Puchuncaví, nadie puede andar apuntando con el dedo a la empresa y especialmente a sus trabajadores. Señor Morales, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de FTC Noticias. Hola, muy buenas tardes. Aquí disponibles para las consultas y conversar un poco de lo que ha estado ocurriendo en División Ventanas. Bueno, cuéntenos, sabemos de reuniones durante toda la mañana, este escenario un poco aciago donde se escuchan muchas voces, a veces muy poco autorizadas para hablar de la situación de la empresa y especialmente de una división que ha hecho un esfuerzo desde sus trabajadores, sus ejecutivos, también desde la Administración Central por cumplir cada una de las normas ambientales que cada día se exigen más en la zona. Bueno, efectivamente, yo no voy a descalificar las opiniones que pudieran estar entregando actores sociales o políticos o gente que cree tener opinión al respecto. Yo creo que todas las opiniones son válidas, hay que respetarlas, y en la misma lógica creemos que también nosotros como trabajadores de la división tenemos nuestra opinión al respecto. Tú lo mencionabas recién, División Ventana se encuentra hoy día en un proceso de mantenimiento programado que comenzó el día 19 de agosto, donde se detienen todas las instalaciones de la fundición para realizar reparaciones que están programadas con antelación, y aquí, ¿no es cierto?, las consecuencias que esto pudo haber tenido frente a lo que se ha ido denunciando en estos últimos días, la verdad que es bastante cuestionable, pero sin el ánimo, insisto, de descalificar las opiniones de la gente que ha estado hoy día en los medios de comunicación. Es bueno también poder plantear objetivamente y con mucha responsabilidad cuál es la situación en la que estamos hoy día en División Ventanas. Claro, y en esa línea, la conversación con los sindicatos de base, sabemos que es la labor fundamental de ustedes como encargados de la federación, pero ¿qué es lo que cuentan los sindicatos? ¿Cómo lo plantean? En definitiva, estar viviendo, podríamos decirlo en fácil, acorralados por estas opiniones, porque claro, para algunos es más fácil quizás salir en medios de comunicación y plantear algo, mientras que esos mismos medios a veces no le hacen la consulta, y lo hemos vivido también en algunos reportajes por el estilo, a los propios trabajadores que están ahí trabajando día a día en la fundición y en la división. Evidentemente. Nosotros hoy día hemos desarrollado una reunión con el directorio del sindicato turnado, uno de los dos sindicatos que están presentes en División Ventana. Ya la tuvimos con el sindicato 1 y esta reunión viene a consolidar, ¿no es cierto?, la intención de compartir las miradas, el diagnóstico de lo ocurrido, pero lo más importante es la estrategia con la cual vamos a enfrentar esta situación, porque tú tienes toda la razón cuando señalas que los medios de comunicación, y no es un cuestionamiento a los medios de comunicación, sino que más bien a la lógica que hoy día está imperando en el país, de cómo hacemos una discusión abierta, transversal y escuchando a todos los involucrados en determinadas materias. Es súper raro discutir de educación y no tener presente en la mesa a los estudiantes. Es súper raro hablar de sindicatos, hablar de jornada especial o distinta y no tener a los sindicatos o a los trabajadores en las mesas de discusión. Es raro hablar de medio ambiente y de afectación al tema ambiental y de salud y no tener a las empresas y a los trabajadores de esas empresas en las mesas de discusión o en las consultas de los hechos que han ocurrido. Entonces se va instalando una suerte de opinión, pero que es incompleta y definitivamente que tiene en muchos casos intenciones o intereses particulares y bastante, diría yo, egoístas, porque en definitiva no están pensando en el bienestar de la población en su conjunto,
no están pensando en el bienestar de los trabajadores en su conjunto y menos están pensando en el bienestar del país en su conjunto. Claro. Ahora, ¿cuál es el ánimo con el que quedan ustedes, la sensación de este trabajo con el sindicato número 1, con el sindicato turnados? ¿Hay mucho ánimo de defender primero el empleo, pero también la calidad de trabajadores públicos de estos sindicatos base de nuestra federación? Quedamos con la mejor impresión, quedamos con la mejor de las proyecciones para defender nuestra empresa, primero, porque nosotros somos trabajadores de una empresa del Estado, una empresa que aporta al desarrollo de nuestro país, una empresa que aporta a las diferentes necesidades que los chilenos tenemos. Estamos con la mejor impresión, quedamos muy conectados, hacemos un convenio de unidad frente a la defensa de nuestra empresa, vamos a trabajar por aclarar con mucha honestidad, ¿no es cierto?, todo lo que está ocurriendo hoy día. Somos los primeros interesados, ¿no es cierto?, en precaver y en cuidar la salud de nuestros trabajadores, de nuestros asociados, también de la comunidad, por cierto, porque el 40 y más del 40% de los socios de nuestra organización son vecinos de la zona, más del 80% de los trabajadores contratistas son vecinos de la zona, por lo tanto, las medidas que acá se toman impactan directamente a nuestros asociados y los trabajadores de la División Ventana. Estamos concertados para trabajar en función de la defensa de nuestra empresa. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer por defenderla en el legítimo derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras de mantener la fuente laboral, convencidos, eso sí, y hay que ser súper claro, convencidos de que jamás nosotros hemos transgredido una norma, que aquí no hay una intención criminal como han querido instalar hoy día en la opinión pública. No está puesta la producción por encima de los derechos ni el bienestar de la comunidad ni de los trabajadores. Aquí tenemos que ser sumamente claros en decir que los trabajadores de la División Ventana estamos con la frente en alto, porque estamos convencidos que hemos hecho un sacrificio enorme por cumplir las normativas que nos han impuesto. Los mismos que hoy día nos reclaman son los mismos que nos han puesto las metas de cumplimiento normativo y que las que estamos cumpliendo desde el primer día que estas entraron en vigencia. Por lo tanto, estamos con tranquilidad, estamos movilizados y hacemos un llamado también a la comunidad a entender o a tratar de entender lo que efectivamente acá está ocurriendo. Claro. Estamos conversando con Sergio Morales Silva, secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, que está ahí luego de estas reuniones con los sindicatos bases de la División y Fundición Ventanas. Una reflexión final, señor Morales. Está muy complicado el tema del precio del cobre en su cotización internacional. Ya las mismas mineras han empezado a reconocer que el tema de los insumos y en definitiva la suma y resta de los gastos para hacer minería se están complicando también por esta guerra comercial. ¿A usted le gustaría que el Congreso, el gobierno, llamar a los trabajadores a sentarse en una mesa social, en una mesa nacional, en una mesa pública, amplia, para discutir algo fundamental? Porque pareciera que reaccionamos tarde a la guerra comercial en materia de crecimiento. Ahora el gobierno está reconociéndolo recién con los números que se le vienen encima para cerrar el año, y pareciera que en el mundo de la minería también mucho aplauso, mucha reunión, mucho seminario, pero poco trabajo. Bueno, son varias las materias en donde hemos reaccionado tarde. Efectivamente, hoy día somos víctimas, de alguna forma, por plantearlo en un contexto, de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China en materia de cobre. No hemos hecho las inversiones a tiempo, no hemos hecho el trabajo de futuro respecto del efecto que pueda tener el no tener fundiciones, por ejemplo, en el país. Si no tenemos fundiciones, no sabemos cómo se va a vender el concentrado de cobre en el extranjero. O sea, efectivamente los trabajadores de Codelco tenemos mucho que decir, tenemos opinión. Afortunadamente somos trabajadores comprometidos con el país. Nos han instalado algunos paradigmas, algunas ideas respecto de cómo somos nosotros. Los trabajadores de Codelco estamos preocupados del desarrollo del país. Los trabajadores de Codelco estamos preocupados por aportar, no solamente a las Fuerzas Armadas, estamos preocupados de aportar al erario nacional, que se traduce en bienestar, se traduce en calidad de vida,
se traduce en educación, caminos, en hospitales. Eso, actualmente, a través de los medios, malintencionadamente, han tratado de cambiar el objetivo de esta empresa y lo han orientado a una lucha sindical por los beneficios propios de los trabajadores solamente. Esa es una materia que nosotros tenemos que trabajar como dirigentes sindicales, pero la otra y la más importante es que nosotros debemos mantener nuestra empresa, que al año 90 manejaba el 80% de la producción de cobre en el país, y hoy día solo nos alcanza a llegar al 30% de la producción de cobre del país. Estamos preocupados de eso, de recuperar la mayor y más importante empresa del Estado para el beneficio de todos los chilenos. Y aunque se diga reiteradamente que ese no es el objetivo, yo quiero ratificar que efectivamente ese es el objetivo fundamental de tener una empresa del Estado. El 10% de lo que hoy día se ocupa en obra social, en trabajo social, en mejorar la calidad de vida de los chilenos, viene de Codelco, viene de la explotación de nuestros recursos naturales como es la minería. Entonces no es indiferente decir cómo enfrentamos el futuro de esta empresa cuando tiene una importancia tan grande en la forma de vivir y en la forma de mejorar las necesidades que hoy día tenemos todos y sobre todo los más necesitados de este país. Y no es un discurso, no es un discurso político, no es un discurso de campaña, es una convicción que esta federación tiene y que va a seguir trabajando, porque no podemos pensar en un país minero sin minas. Y hay montones de temas que tenemos que tratar y que tenemos que ahondar con responsabilidad. Así que estamos disponibles para estos espacios y si no nos invitan, la verdad que nosotros vamos a hacer presente nuestra opinión de todas maneras. El secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre, Sergio Morales Silva, en conversación ahí luego de estos diálogos también en terreno con los sindicatos base de la División y Fundición Ventanas, sindicato número 1 y sindicato Turnados. Señor Morales, le agradezco esta comunicación y nosotros también vamos a tomarle una invitación que nos hicieron los sindicatos y mañana nos hacemos presente por allá para también tener imágenes y esta conversación en terreno, como lo hicimos ya con Chuquicamata, ahora nos vamos para Ventanas. Muchas gracias. Hasta luego, Marito. Chao, chao. 1 de la tarde, 42 minutos. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Si pudiera seguir hasta el 2020 sería feliz, dijo Hernán Caputo y hoy volvió a hablar, o habló ya de cuando se esperaba esta reunión de directorio, de ratificación desde José Luis Navarrete para abajo, del otrora también arquero azul, que en su minuto defendió la valla de los laicos, de los universitarios y que hoy está a cargo de salir a flote luego de un complicado primer semestre 2019. Palabras de Hernán Caputo en vista del clásico universitario que se juega este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Nacional frente al líder, la Universidad Católica. El apoyo de los directivos, ¿no? En este caso, obviamente, al ratificar la continuidad, lógicamente me llena de alegría, satisfacción, tal cual como fue el inicio en estar aquí con el plantel profesional y bueno, me insta, como siempre, a entregar lo máximo. Y con respecto a lo del clásico, bueno, nada, siempre son semanas, a veces decimos, no, los partidos son todos parecidos, igual, no, son diferentes, especiales, pero bueno, así las tomamos también, ¿no? Como toda parte del campeonato, pero sí es muy especial siempre jugar un clásico. Así las cosas es que se está visualizando aquello. Ahora también otra de las polémicas del fútbol chileno ha sido si se va a jugar o no el partido de Colo-Colo con Palestino Colo-Colo en el Estadio La Cisterna. Hoy se ha informado por la parte de la Intendencia Metropolitana que el partido sí o sí se va a jugar. ¿Por qué se va a jugar? Porque se ha autorizado en definitiva que se haga
con un aforo limitado, 3.700 personas ahí en la cisterna, 800 entradas para los hinchas de Colo-Colo. Y la oposición es de el alcalde de la cisterna, Santiago Rebolledo. Así están las cosas. En definitiva, vamos a vivir un fin de semana de clásico universitario, de esta polémica palestino Colo-Colo, y así avanzamos en el fútbol chileno. Mientras tanto, que para los amantes del tenis, que estaban recordando los 15 años de Masú González en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se ha confirmado, o ya se está señalando, la posibilidad cierta de que Roger Federer esté cada vez más cerca de nuestro país, a la par de lo que fue su visita a la Argentina en el 2012. Así entonces las cosas es que el número 3 del ranking, con 36 años y para muchos el mejor de todos los tiempos, pueda estar en nuestro país también como visita ilustre. Lo de Alexis ya no lo vamos ni conversar porque parece teleserie, que se iba, que no se iba, que el sueldo, que aquí y allá, no sabemos. Sigue en Manchester, ahí veremos si juega este fin de semana, se lo comentamos y lo conversamos el día lunes porque, como les decimos, ya nos empezamos a poner las botas de seguridad, el casquito, nos empezamos a aprontar para nuestro nuevo viaje a terreno en las divisiones de Codelco, y mañana una repetición de nuestro programa y debate Enfoques también en las programaciones de nuestras plataformas y ftc.cl. 1 de la tarde, 45 minutos. Resumen en FTC Noticias. Codelco oficializó que está detenida la planta y fundición Ventanas, por lo tanto no se le puede asignar ninguna responsabilidad en denuncias de contaminación en Quintero Puchuncaví. Una reunión con muchos debates y también temas de futuro y presente sostuvo el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Cobre con los sindicatos base, el número 1 y turnados ahí en Quintero y Puchuncaví. Los sindicatos del Distrito Norte están preocupados por la anulación de un convenio en el Hospital del Cobre. Se ha pedido la intervención de la administración, ya lo ha confirmado el sindicato de Radomiro Tomic. También se espera lo mismo que suceda para las divisiones Gabriela Mistral, Vicepresidencia y también el Abra. El gobierno salió a valorar porque por 80 votos logró que se aprobara en la Cámara de Diputados en su sala la idea de legislar la reforma tributaria con integración o reintegración, dicen algunos. En la oposición aseguran que aquí solamente se está nuevamente dando beneficios a los súper ricos, los supermillonarios de Chile. Me quieren acusar por hacer mi trabajo. Así la ministra de Educación, Marcela Cubillos, defendió la posibilidad de un libelo acusatorio del Partido Socialista, que fuera algo retrasado por no tener todos los apoyos dentro de la oposición. En tanto, en el Instituto Nacional ya se empieza a programar las clases producto de las suspensiones por la violencia y las fuerzas especiales en los techos del histórico liceo. Los médicos están movilizados, llevan 4 días ya los médicos de zona exigiendo más becas al Ministerio de Salud. Mañalich, el ministro, aseguró que este fue un problema de descoordinación de las universidades. Y en el deporte, Caputo valora el apoyo de Azul Azul para seguir al menos hasta fin de año. Se juega la vida en el Clásico Universitario de este domingo. La Intendencia Metropolitana en tanto autorizó con 3.700 asistentes que se juegue en la cisterna, el palestino Colo-Colo, el sábado por la tarde. El tiempo en FTC. Ya nadie sabe qué pasa con el tiempo porque hay 25 grados en Santiago. Ayer hacía un frío, decían algunos. Bueno, vamos para 28, ojo con esto. Mientras que en el pronóstico general, vamos a ir rapidito. Arica con 18, Iquique con 18, 17 Antofagasta, 29 para Copiapó. Ahí el saludo como siempre al Distrito Norte. Todas las divisiones, Cuchuque, Camata, Radomiro, Tomic, ministro Ales, también Gabriela Mistral, el Abra, Vicepresidencia, también nos han dicho ahí del corporativo que lo estuvimos visitando la semana pasada, y evidentemente también los más de 230.000 trabajadores de la minería privada. La patrimonial El Salvador por Atacama, como siempre, 22 grados para Serena Coquimbo, 24 con cielos despejados para Valparaíso, y esta reunión entre la FTC y los sindicatos bases de la división y fundición Ventanas. También el abrazo con 26 grados a esta hora para los Andes San Felipe, para la división andina, y como no, para el sindicato Gerardo Rivera, Chagre, Soldado, Los Bronces de Anglo American en el frontón cordillerano.
Rancagua con 26 con cielos despejados y el saludo ahí también en Machalí para la división El Teniente. 20 grados para la Talca y el Maule, 20 grados para Chillán y el Ñuble, 15 grados para Concepción y el Biobío, 15 grados para la Araucanía y Temuco, los mismos 15 para Valdivia y Los Ríos, 13 para Puerto Montt y Los Lagos, 10 para Coyhaique y Aysén, 7 para Punta Arenas, menos 2 para la Antártica, 15 para Juan Fernández, 20 para Rapa Nui en la isla de Pascua. De esta manera entonces, cuando ya estamos a minutos de las 2 de la tarde, también del mediodía en Rapa Nui y para qué decirlo, de las 3 de la tarde en Magallanes, nos empezamos a despedir en esta edición de FTC Noticias. Mundo Sindical, radiosenvivo.cl, www.ftc.cl, FT Cobre en YouTube, Federación del Cobre en Instagram, @FED_TRAP_Cobre en Twitter, Federación de Trabajadores del Cobre para Facebook y el más 569-5602-9721 es nuestro WhatsApp. De esta manera nosotros nos despedimos. Nos vamos, nos ponemos las botas de seguridad, el chalequito. Vamos a ver cómo va a estar la temperatura mañana en la costa de Quintero Puchuncaví para nuestra visita que vamos a tener a Ventanas para traerles más material de la zona, pero lo principal, la voz y opinión de los trabajadores del cobre, los trabajadores que sí les importa Chile. Mañana, repetición de nuestro programa Enfoques. El lunes retomamos nuestra señal informativa, también nuestro diálogo con los sindicatos base de la Federación de Trabajadores del Cobre para que ustedes puedan tener la opinión in situ y desde la fuente original de los que sí saben de minería, de los que sí saben también de las preocupaciones sociales de nuestro país, porque se la han jugado por más de 70 años por aquello. Muchas gracias por estar ahí, que tengan un excelente día jueves y un mejor cierre de semana. Fue FTC Noticias, a través de Radio FTC.